Muy bien, es un gozo el poder compartir con ustedes, ¿sí? Y poder disfrutar con mis ojos de lo que Dios está haciendo allí en la costa. Muchas cosas sé por Matías y estamos como iglesia orando por ustedes, orando por que Dios siga levantando y formando a su iglesia allí en la costa. Así que es un gozo el verles y el saber que están bien, el de saber que pronto también las puertas de la costa se están abriendo. No sé si eso es bueno o malo para ustedes, creo que es bueno. Y también a nivel iglesia, creo que también vienen desafíos importantes, ¿sí? Así que espero que cada uno de ustedes pueda, en, en oración y en la buena voluntad del Señor, servirse unos a otros y puedan reunirse nuevamente. Y eso va a ser un gozo enorme. Aquí en Campana todavía estamos en la fase 4, todavía no nos podemos reunir presencialmente. Estamos haciendo sí, streaming, eh, pero todavía estamos en esa fase y tenemos algunas complejidades. Por ejemplo, esta semana, les comento para que estén orando, el pastor Dardo estuvo el domingo pasado celebrando la cena en Villa del Parque y una de las hermanas que estuvo ahí dio positivo en la semana, así que él está aislado. Está bien, junto con Nancy también, pero por precaución. En mi caso, yo también estoy aislado, porque uno de mis compañeros dio positivo también en la semana, así que bueno, estamos en cuarentenados por la seguridad del resto, aunque estamos muy bien. Así que este domingo tuvimos que grabar nuevamente, así que el equipo ahí de sonido y multimedia tuvieron que hacer algunos ajustes para poder transmitir el mensaje. Les comento esto para que estén orando por nosotros, y sé que lo están haciendo, pero es un desafío muy grande el poder pastorear en este tiempo de pandemia, es un aprendizaje, y saber en la sabiduría de Dios, poder ser sensibles a las necesidades del pueblo de Dios y poder pastorearles. Así que les comento esto para que oren por nosotros, por la iglesia de Campana, la iglesia de Villa del Parque y todas las demás iglesias. Vivimos en un tiempo difícil, vivimos en un tiempo donde la apostasía parece estar a un solo clic, ¿no? Y quizás es mucho más fácil entrar en internet y ver diferentes mensajes de supuestos pastores, de apóstoles, de lo que sea. Está solo un clic, ¿no? Y muchas personas entran y caen y es un tiempo de apostasía. Pero esto no es algo nuevo. El abandonar la fe, el abandonar la doctrina apostólica, la sana doctrina no es nuevo. Desde que Dios habló, desde que Dios pronunció la verdad, su verdad absoluta, el enemigo trajo la mentira, el enemigo trajo la duda. ¿Recuerdan allí en Génesis? ¿Sí? La serpiente, Satanás, diciendo con que Dios ha dicho y trayéndoles la duda al corazón de Adán y Eva. Y así los falsos profetas y los falsos maestros han salido por el mundo siguiendo los pasos de los verdaderos maestros, de los verdaderos ¿sí? Sí, apóstoles, y seguían y sembraban la duda y sembraban las mentiras. En nuestros días, y parece como ayer, los días de las iglesias de Galacia, los judaizantes están a un solo clic. Y hablando la semana con el pastor Dardo, me decía, es mucho más severo en los judaizantes en este tiempo y cómo se ha filtrado la doctrina con una mezcla de pseudo-evangelio, con una corriente judío, y es sumamente peligroso. Y estos movimientos siguen estando. La pregunta es, como una iglesia nueva como son ustedes, ¿cómo vamos a sobrevivir a esto? ¿Cómo nosotros vamos a sobrevivir? ¿Será una lucha que tiene que presentar solamente Matías o algunos líderes que tienen ustedes? ¿Qué rol debo cumplir?
¿Qué rol debemos cumplir nosotros? ¿Qué rol debemos cumplir como matrimonio cristocéntrico? ¿Qué rol cumplimos? ¿Tenemos todas las armas para luchar, para batallar? Y claramente sí. Y les invito a buscar la epístola de Judas. ¿eh? Y quiero que meditemos en esta tarde en la epístola más breve del Nuevo Testamento, y que podamos meditar y que podamos gozarnos en la Escritura y gozarnos en la instrucción de este hombre inspirado por el Señor. Y vamos a leer los primeros versículos como para dar un contexto, pero después vamos a ir al final de esta epístola. Dice Judas, quien era medio hermano del Señor, dice: siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados en Dios Padre y guardados para Jesucristo, misericordia, paz y amor os sean multiplicados. Amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe que una vez y para siempre fue entregada a los santos. Pues algunos hombres se han infiltrado, y comienza ahí a describir a estos falsos maestros, a estos falsos creyentes que se habían infiltrado dentro de la iglesia. Judas tenía un propósito de escribir, él se había propuesto escribir acerca de la salvación, pero se da cuenta de esta infiltración y comienza, guiado por el Espíritu Santo, a escribir sobre los falsos maestros y cómo contender ardientemente por la fe que una vez ha sido dada. Y Judas, ya finalizando su epístola, esta corta epístola, va a fortalecer, va a enfatizar el propósito de la misma. Luego de escribir allí, a partir del versículo 4 hasta el versículo 16, acerca de los falsos maestros de una manera precisa, ahora en esta sección principal nos da las herramientas de cómo nosotros, los creyentes, debemos contender ardientemente por la fe, como hemos leído allí en el versículo 3. Frente a esta gran amenaza de los falsos maestros, de estos lobos que se han infiltrado en el redil, los creyentes deben ponerse en pie. Nosotros, hermanos, debemos batallar, debemos recordar que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Debemos recordar todo el fundamento apostólico, y eso incluye el tener memoria, como dice el versículo 17, de la enseñanza de los apóstoles. Versículo 17, acompáñenme, Judas 17. Pero vosotros, amados, acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, que nos decían: en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones, individuos mundanos que no tienen el Espíritu. Así que la iglesia que estaba dispersa, las iglesias a las cuales Judas les escribe, debían ellos recordar la enseñanza apostólica, recordar que ellos le habían dicho acerca de los falsos maestros, de los falsos profetas. Debían prestar suma atención. Pero no solo eso, versículo 20, pero vosotros amados, hay una diferencia ahí, una diferencia de esos burladores, de esos divisores, aquellos que no son amados, que no tienen el Espíritu, pero vosotros, amados, los creyentes, los amados en Cristo Jesús, ¿qué debemos hacer? Edificándoos en nuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Así que quiero que miremos con atención estos dos versos, el verso 20 y 21. Y allí en el griego hay un verbo dominante que quiero que subrayes en tu Biblia, que es el verbo conservaos. Conservaos. Hay un verbo dominante que es ese, y hay tres participios circunstanciales, tres participios de modo, que nos enseñan
¿cómo debo hacer yo esa acción de conservarme en el amor de Dios? En la NBI se traduce y se los leo para que podamos comprender y entender mejor lo que estoy diciendo. Ustedes, en cambio, queridos hermanos, manténganse ahí conservados en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe, orando en el Espíritu, mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo, en su misericordia, les conceda vida eterna. Así que tenemos el antídoto, hermanos, que Judas nos presenta aquí para sobrevivir a la apostasía, para sobrevivir a estos falsos maestros. ¿Y cuál es ese antídoto? Es permanecer, es guardarme, es mantenerme en el amor de Dios, es mantenerme en la atmósfera de la obediencia. Así que claramente encontramos ese mandato: conservaos en el amor de Dios. ¿Y cómo yo cumplo ese mandato? ¿Cómo yo lo voy a cumplir? ¿Cómo vos lo vas a cumplir? Y ahí tenemos esos tres participios circunstanciales presentes que nos describen de una manera continua, diaria, lo que debemos hacer. Dos en el versículo 20, edificando y orando, y uno más en el versículo 21, esperando. Así que en esta tarde tenemos nuestro bosquejo, tenemos el mandato: consérvate en el amor de Dios, consérvate en el amor de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Edificando en nuestra santísima fe, orando en el Espíritu y esperando ansiosamente la venida de nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesucristo. Así que el título de este sermón: consérvate en el amor de Dios, consérvate en el amor de Dios. Frente al avance de los falsos maestros, nosotros los creyentes, los amados por Dios, los que hemos sido llamados a la salvación en Cristo Jesús, somos exhortados a mantenernos en el amor de Dios, en guardarnos, en conservarnos el amor de Dios. En otras palabras, en vivir en la atmósfera de ¿qué? Del Evangelio, en la atmósfera del Evangelio, entendiendo que el ápice del gran amor de Dios son las buenas noticias de salvación en Cristo Jesús, nuestro Señor. Es un permanecer mirando que la cruz, un permanecer mirando la cruz, manteniéndonos cerca de la llama del Evangelio, contemplando al Señor Jesucristo, contemplando su vida perfecta, contemplando su muerte, su resurrección. Es un mantenernos en su victoria, donde nosotros, hermanos, podemos vivir en victoria. Es guardarme en el Evangelio. Es el recordarme que el Evangelio que me salva también es el Evangelio que me santifica. Que hemos crucificado la carne, hemos crucificado al mundo. Ahora vivimos para el Señor, vivimos para su gloria. El Evangelio, que es poder de Dios para salvación, también es el Evangelio que me guarda de la apostasía. Por eso debo conservarme ¿en dónde? En el amor de Dios. Consérvate en el amor de Dios. Judas usó este verbo en el inicio de la epístola, allí en el versículo 1, describiendo a los destinatarios, como hemos leído, aquellos que son llamados, amados en Dios y Padre, y guardados, esa es la palabra, guardados para Jesucristo. Los que son llamados a la salvación, claramente son amados y son guardados para siempre, ¿sí? Él ya nos compró. Pero aquí Judas, en este texto, no nos habla de la perspectiva de ese guardarnos del Señor, esa perspectiva que el Señor nos guarda, sino de nuestro esfuerzo en mantenerme, en guardarme, en vivir en esa disciplina piadosa, en esa santificación progresiva en la cual vos y yo tenemos parte. En palabras del apóstol Pablo, es golpear mi cuerpo, es hacerlo mi esclavo, es correr en fidelidad la carrera de la fe, es disciplinarme para no quedar descalificado. Me parece sumamente interesante que Judas, inspirado por el Espíritu Santo, nos llame a vivir en la atmósfera del amor de Dios. En medio de la batalla espiritual en la cual vivimos,
En medio de la defensa de la fe a la cual somos llamados a contender ardientemente por la fe, somos llamados a permanecer firmes, mantenernos, vos y yo, en el amor de Dios. Y presta mucha atención, si hemos de luchar y sobrevivir la apostasía que nos rodea, está a un solo clic de nuestro teclado, está a la vuelta de la esquina, debemos amar a Dios por sobre todas las cosas. Y ese amor, hermanos, se traduce en obediencia. Ese amor se traduce en obediencia. Si hemos de luchar y sobrevivir a la apostasía, debemos amar a Dios por sobre todas las cosas. Y ese amor se traduce en obediencia. Juan 14:15. Juan 14:15. Si me amáis, ¿qué debemos hacer? Dice el Señor. Guardáis mis mandamientos. Más adelante en ese mismo capítulo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. En el versículo 23 de Juan 14 dice, si alguien me ama, ¿qué va a hacer? Guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Judas no nos está dando un antídoto nuevo. Él nos recuerda la bendición, el privilegio de ser amados por Dios. Como que si Él nos está invitando, en palabras del apóstol Juan, a mirar, miren el gran amor de Dios. Miren, ustedes han sido llamados a ser hijos de Dios. Miren el gran amor del Padre. Pero al mismo tiempo que nosotros podamos corresponder a ese amor. ¿Y cómo lo hacemos? Guardando sus mandamientos. Cada uno de nosotros, los que estamos en Cristo, estábamos muertos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y fue Dios quien tomó la iniciativa, fue Dios quien nos buscó, fue Dios quien nos salvó, hizo en nosotros una cirugía a corazón abierto, a cielo abierto. Él cambió esos corazones de piedra, Él puso un corazón de carne que ahora late y vive para Él. Corazones que ahora le aman, corazones con nuevos deseos, quitando para siempre ese corazón de piedra. Él lo cambió, Él nos transformó. Él dejó las 99 y nos buscó a nosotros. Estábamos totalmente perdidos, Él nos buscó. Él tomó la iniciativa, Él nos rescató. Estando ahora en Cristo, como leíamos al principio de esta reunión, el amor de Dios ha sido derramado sobre nuestros corazones por su Espíritu, ahí en Romanos 5:5. Romanos 8, no hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No hay nada que pueda dejar que Dios deje de amarnos, ni tampoco ahora estando en Cristo, no hay nada que pueda dejar que nosotros amemos a Dios. Él cambió nuestras vidas para siempre. Somos suyos. Pero esta verdad gloriosa, hermanos, no quita y no anula la realidad que nosotros somos llamados a ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, de nuestra santificación con temor y temblor. No es posible permanecer, como dice Judas, en el amor de Dios en una esfera de desobediencia. Es como querer edificar una casa sin tener los materiales. Es algo imposible, no podemos. La vida del cristiano genuino se caracteriza por un caminar en obediencia, por un caminar en amor. Obviamente no es un caminar de manera perfecta, pero es un estilo de vida que refleja a Cristo, donde se puedan ver frutos de arrepentimiento, donde se puedan ver frutos de obediencia. Nuestros corazones, ahora en Cristo, y en Él y solo en Él, tienen nuevos deseos, tienen nuevos afectos. El poder dominante ya no es el pecado en nosotros. El poder dominante es Cristo el Señor. Es la vida del Espíritu. Así que, hermanos amados, si hemos de pelear la buena batalla de la fe, si hemos de contender ardientemente por la fe, no lo haremos desde la comodidad, no lo haremos desde la pereza, no lo haremos desde un desconocimiento bíblico,
siendo presas fáciles de los falsos maestros. Como les dije al principio, los judaizantes están activos todavía. Y hay personas muy cercanas a nuestras iglesias que han caído en movimientos así. Así que ten mucho cuidado. Tenés que conocer las escrituras, no ser presa fácil de los falsos maestros, no dejarte lavar la cabeza por los falsos maestros, sino que debes profundizar en las escrituras. No podemos decir que amamos a Dios y vivimos en un desconocimiento de su palabra, de sus mandamientos. No podemos decir que amamos a Dios y vivimos alejados de la iglesia de Cristo, alejados de aquellas personas que componen la iglesia allí en la costa. Debes estar muy cerca de ellos, muy cerca de ellos. No puedes decir que amás a Dios y no estar ocupándote de tu santificación y no estar ocupándote de la santificación de la iglesia. Vivir en esa atmósfera de la disciplina de la iglesia, donde mostramos el amor de Dios, cuando me ocupo de mi hermano, cuando me ocupo que mi hermano esté caminando y nos ayudamos mutuamente a seguir al Señor Jesucristo. Muchas veces entendemos que los pastores o los líderes solamente son aquellos que deben contender por la fe. Pero aquí Judas le está escribiendo a un grupo de hermanos, lo hemos leído, aquellos que son amados, aquellos que son llamados, a todos los creyentes. Y es un llamado a todos a contender, una exhortación a toda la iglesia, a mantenernos en esa atmósfera del amor de Dios, donde todos somos responsables, hermanos, donde todos somos responsables según el rol que Dios nos ha dado. Así que seamos fieles, que podamos guardarnos en el amor de Dios, mantenernos en el amor de Dios, que podamos amarle a Él por sobre todas las cosas y amarnos unos a otros, el amor de Cristo. Así que lo primero que me dice Judas para sobrevivir a la apostasía es guardarme, es conservarme el amor de Dios. ¿Pero cómo lo hago? Versículo 20, edificándoos en vuestra santísima fe. Como dijo un comentarista, la vida cristiana nunca debe detenerse. Si lo hace, retrocederá. Una casa abandonada se destruye. Y claramente vemos eso. Si a nuestra casa no le ponemos un poquito de amor, se va a destruir. Y van a aparecer grietas, y van a aparecer, bueno, se pintó acá, y se va a rajar acá, y se va a romper esto, y se va a romper lo otro. Le tenemos que poner amor. Y es así en nosotros, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida en Cristo. Los apóstatas, los falsos maestros, se dedican a qué? A derribar, a destruir. Ellos son del maligno. Ellos son del maligno. Y yo te invito a que puedas leer esta breve carta y cómo Judas describe a estos hombres falsos. Ellos son del maligno. Pero todo verdadero creyente debe participar en todo lo opuesto, en edificar su vida espiritual, pero edificar también a la iglesia, a la iglesia. Y dice Judas, edificaos en la santísima fe, que es lo mismo decir la fe que una vez ha sido dada, como lo leímos en el versículo 3. Esa fe que ha sido dada por Dios, esa fe salvífica, es una fe sobrenatural que viene por el oír la palabra de Dios, la cual debe crecer en la medida que yo le conozco y en la medida que nos sometemos a la Escritura, a la verdad de Dios. Dios nos guarda por su poder mediante la fe. Y es por eso que debemos edificarnos, debemos crecer en la fe, debemos crecer en la sana doctrina, debemos edificar nuestras vidas en las verdades eternas de la palabra de Dios. Si hemos de reconocer el error, si hemos de presentar batalla, debemos ser doctrinalmente fuertes, comprendiendo, como dice Pablo en los Efesios,
que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino que somos conciudadanos de los santos y somos de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, ahí estás vos y ahí estoy yo, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hermanos, no debemos pensar que esto es optativo en mi vida. El edificarme en la Santísima Fe no es una opción más. Es un participio presente y está traducido en un sentido imperativo, es una orden divina en la cual todos nosotros, como iglesia del Señor Jesucristo, debemos obedecer. Debemos recordar que el estar en una iglesia de sana doctrina no es suficiente. No basta para que tengas una buena edificación personal. ¿Es algo fundamental que puedas estar en una iglesia de sana doctrina? Claro que sí. Pero debes vos esforzarte, debes vos crecer, debes vos cuidar tu vida en el Señor, debes estar velando cómo estás edificando tu vida. Por eso te invito en esta tarde a que tomes el espejo de las Escrituras y puedas medir tu vida a la luz de las Escrituras y ver cómo estás edificando. Que puedas observar si sos permeable a toda la verdad de Dios. Que puedas tomar un tiempo y mirarte en el espejo de las Escrituras. No seas que creas que estás edificando bien y al verte por las Escrituras ves que tu casa está fuera de nivel. Recuerdo, hace un tiempo conocí una familia que estaba muy contentos con su casa y estaba él muy orgulloso con su casa, una persona muy humilde y claramente cuando uno veía su casa te daba temor, te daba miedo. Cuando uno estaba afuera, imagínense estando adentro, porque uno veía que las paredes estaban literalmente chuecas, torcidas, y para él estaba bien, para él estaba bien. Y llevándolo a nuestro plano espiritual, muchas veces pensamos que estamos bien, que conocemos demasiado, que sabemos demasiado. Quizás sabes demasiado, pero debe ser permeable a la sana doctrina. Y la sana doctrina se vive, como nos dice Pablo, como le dice Pablo a Tito, la sana doctrina se vive, debemos vivir la sana doctrina. Y todo lo que sabemos debe pasar por nuestro corazón. Por eso te invito a que puedas examinar tu vida y cómo está tu edificación personal. Porque claramente aquí la edificación a la cual Judas nos habla consiste en aplicar a nuestra vida las enseñanzas de la palabra. No puede haber crecimiento si no hay obediencia, si no me guardo en el amor de Dios, si no me guardo en el amor de Dios. Y hermanos, para edificar, primero debemos limpiar, acondicionar el terreno. No podemos edificar si hay mugre, si hay basura, si el piso no está nivelado. No podemos hacerlo. Por eso el apóstol Pedro en su primera carta dice, desechando toda malicia y todo engaño, hipocresía, envidia y toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado la venida del Señor. Y viniendo a él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. También vosotros, dice Pedro, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Que puedas edificar tu vida en vuestra santísima fe,
que puedas edificar tu vida en la santísima fe. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo me guardo? ¿Cómo me mantengo en el amor de Dios? Edificando nuestra vida en vuestra santísima fe. En segundo lugar, orando en el Espíritu Santo. Orando en el Espíritu Santo. Así que vemos que Judas claramente nos dice que un creyente vive la verdad de Dios, pero también un creyente vive de una manera que es de rodillas. Que es de rodillas. Es una dependencia total del Señor. Es un ruego, una oración, no en nuestras fuerzas, sino en sus fuerzas y bajo esa sabiduría del Espíritu Santo. Y quiero que noten ahí el versículo 19, nos dice algo interesante de los falsos maestros, que ellos que no tienen el Espíritu Santo. Pero aquí ese gran contraste con los creyentes, con vos y yo, oramos ¿cómo? Oramos en el Espíritu Santo. Oramos en el Espíritu Santo. Y esto es realmente un gozo para nosotros, los creyentes, que podemos disfrutar de la tercera persona de la Trinidad en nosotros, en nosotros. Hermanos, nunca estamos solos, nunca estamos solos. De que estamos en Cristo, somos parte de la familia de Dios, pero el Espíritu Santo mora en nosotros. El Consolador, el Espíritu Santo, somos templo del Espíritu Santo. Él nos ha sellado para el día de la redención. Qué glorioso es esto, qué glorioso. Que puedas gozarte en esta tarde, en ver esta verdad gloriosa, de que somos templo del Espíritu Santo. El apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, en el contexto de la batalla espiritual y de tomar toda la armadura de Dios, nos dice que debemos orar con toda oración y súplica en todo tiempo en el Espíritu, y así velar con perseverancia y súplica por todos los santos. El Espíritu Santo que nos dio vida para que podamos creer en la regeneración, para que podamos responder a este llamado eficaz de Dios, es el Espíritu Santo que nos guía ahora en la lucha contra el pecado, para poder mortificar el pecado en nosotros. Y es el Espíritu Santo que nos guía a orar conforme a la voluntad de Dios. Romanos 8:26 nos dice que también el Espíritu nos ayuda en nuestra habilidad. No sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Así que debemos nosotros orar en el Espíritu Santo. Es un orar de una dependencia constante, en una oración que elevamos al Señor y que decimos todo el tiempo: oh Señor, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Tener esa disposición del corazón cuando comenzamos a orar, y comenzamos quizás con una intención en la oración de pedirle al Señor tantas cosas, y luego el Señor mismo nos va llevando por medio de su palabra y nos va guiando a orar como Él desea que oremos. Y nos damos cuenta de que toda esa ansiedad que teníamos quedó atrás y que ahora hay paz en nuestro corazón. Y de que todo aquello que pensábamos orar, ya el Señor lo ha cambiado en una oración conforme a su voluntad. Orar en el Espíritu. Oh Señor, que se haga tu voluntad. Nosotros oramos al Padre en el nombre del Hijo, siendo guiados por el Espíritu Santo. Oramos y confiamos, sabiendo que Él nos oye. Orar en el Espíritu es seguir el ejemplo del Maestro, del Señor Jesucristo. Y en los cuatro evangelios se nos registra la vida de oración de nuestro amado Señor y Salvador. Así que sigamos su ejemplo, como Él oraba, tanto de día como toda la noche,
Oraba al Señor en esa dependencia del Padre. Así que, amados hermanos, amada iglesia allí en la costa, vivamos en la atmósfera del amor de Dios, orando en el Espíritu, sometiéndonos a Él, dependiendo de su sabiduría, buscando hacer solamente su voluntad y confiando en su poder. Confiando en su poder. Así que, ¿cómo nos conservamos en el amor de Dios? Edificándonos en la santísima fe, orando en el Espíritu, y en tercer y último lugar, en el versículo 21, al final, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Si aquellos que perseveramos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, amamos la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquellos que perseveramos en la gracia, amamos la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice un comentarista, si los fieles han de guardarse el amor de Dios, deben aguardar continuamente la venida de su Señor. Para nosotros su venida significa esperar en que en su misericordia. Para los falsos maestros es esperar esa condenación segura, ya establecida. Para nosotros los creyentes se nos va a introducir en la vida eterna, ese disfrute pleno de Dios mismo. Pero para ellos, los falsos maestros, y para todos los que los siguen, les espera el fuego eterno. Hermanos, debemos vivir con gran expectativa. Debemos vivir en ese anhelar el regreso de nuestro amado Redentor. Vivir con la eternidad en mente. Vivir con la eternidad en mente. Como Pablo le dice a Tito, vivamos en este mundo caído, de una manera sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Así que es un antídoto poderoso frente a la apostasía, porque quizás miramos a nuestro lado y hay muchos que ya no están con nosotros, y quizás hay tristeza en nuestro corazón. Podemos traer a nuestra mente las palabras de Juan: ellos se fueron porque no eran de nosotros, no eran de nosotros. Y esto es un antídoto poderoso, al cual Judas nos está diciendo, ¿para qué? Para no distraernos. Para no distraernos, debemos ansiosamente esperar a nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesucristo. No distraernos, porque este es el tiempo, hermanos, de presentar batalla. Cuando estemos a la eternidad, ya no tenemos que presentar ninguna batalla. Ahora es el tiempo de presentar y de pelear la buena batalla de la fe. Ahora es el tiempo de proclamar con fidelidad el Evangelio. No te distraigas, hay poco tiempo. Ahora es el tiempo de predicar el Evangelio. Ahora es el tiempo de hacer discípulos. Ahora es el tiempo de poner la mirada solo en el fin de la carrera, en echar mano de la vida eterna, en con ansias esperar el regreso de Cristo. Ahora es el tiempo. Así que no te distraigas. Qué antídoto poderoso en poder guardarme el amor de Dios. ¿Y cómo lo hago? Esperando ansiosamente el regreso de mi amado Salvador, el Señor Jesucristo, que se dio por mí, que me amó, que se dio por mí, que me buscó, que me salvó. El pastor MacArthur señala, y cito, ese es el gran día futuro. Todo lo que hemos confiado en Él, experimentaremos la misericordia final de Cristo y disfrutaremos la plenitud de la vida eterna cuando vivamos la resurrección y la glorificación de nuestros cuerpos. Qué día glorioso será, qué día glorioso. Y Cristo viene pronto, hermanos. Así que no te distraigas, que puedas guardarte en el amor de Dios, en la atmósfera del Evangelio, y esperar ansiosamente el regreso de Cristo.
como escribió esta canción que seguramente le han cantado, la han escuchado nuestros amigos, Jonathan y Sara Jerez. Hay un lugar al que mi alma anhela tanto por llegar, una ciudad donde hay descanso y gozo por la eternidad. Sé que pronto, pronto allí estaré, y con mis ojos yo veré aquel que vino a rescatarme para llevarme allí con él. Es allí en la presencia del Señor que estaremos y que Él va a morar en medio de los hombres que Él salvó. Ellos son su pueblo y Él su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Que así vivamos, hermanos. Que así vivamos. Así que, amada iglesia, amados hermanos de la costa, hay un mandato que requiere diligencia, un mandato que requiere perseverancia, un mandato que es un antídoto para sobrevivir a los falsos maestros. Y debemos tomar todos los recursos que Dios ya nos dio. No seas perezoso, no seas perezoso. Toma todos los recursos que ya el Señor te dio. Consérvate en el amor de Dios. Edifica tu vida en la santísima fe. Ora en el Espíritu y espera ansiosamente la venida de nuestro Señor. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Señor y Padre, una vez más, estamos agradecidos por tu palabra, y tal como orábamos al principio, como oraba nuestro hermano Daniel, Señor, estamos agradecidos por este tiempo y agradecidos por tu palabra. Agradecidos, Señor, porque tú nos das el privilegio de poder ir a ti ahora y rogarte que esta sea una realidad en nuestra vida, en cada uno de nosotros, en poder conservarnos en el amor de Dios, mantenernos en la atmósfera del Evangelio, Señor. Qué antídoto poderoso tú nos das para poder contender ardientemente por la fe. Oh Señor, gracias te damos porque muchos de los que estamos aquí en esta tarde, tú nos has librado de movimientos falsos y te damos la gloria a ti por eso. Te damos las gracias por eso. Y reconocemos que tú nos buscaste en tu misericordia, que tú nos llevaste a ti, Señor, que tú nos llevaste a tu amado Hijo. Y te damos las gracias, Señor. Permítenos que podamos crecer, que podamos edificarnos unos a otros en la santísima fe. Que podamos crecer en el conocimiento de nuestro amado y Salvador, el Señor Jesucristo. Oh Señor, ayúdanos a edificar de la manera correcta, a velar por esa edificación correcta en nuestra vida, a vivir en santidad, a vivir mortificando el pecado en nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos das todas las herramientas para poder vivir de esa manera. Gracias te damos, oh Dios, porque tú nos das este medio maravilloso de poder ir a ti en oración y saber de que somos escuchados. No porque vamos en nuestro nombre, sino porque vamos en el dulce nombre de tu amado Hijo, en quien te complace, y en Él somos recibidos. Gracias porque Él vive siempre para interceder por nosotros. Gracias, Señor, por su obra perfecta en la cruz del Calvario. Gracias por el Señor Jesucristo. Gracias, oh Padre Celestial, por escucharnos y por hablarnos a cada uno de nosotros de día a día poder crecer en oración y orar en el Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a orar en esa dependencia. Ayúdanos a orar, oh Señor, hágase tu voluntad en nosotros. Dios y Padre, oramos y como leemos en Apocalipsis, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, y tu iglesia dice ven, y todo aquel que te ama profundamente anhela que el Señor Jesucristo venga ya, venga pronto. Oh Señor, mientras aguardamos, mientras nos gozamos en esta esperanza bienaventurada, permite que nosotros con fidelidad podamos proclamar el Evangelio. Con fidelidad hagamos discípulos. Con fidelidad, Señor, podamos fundar
otras iglesias en diferentes partes del país. Oh Señor, que tú nos concedas eso, mientras peregrinamos por este mundo. Gracias te damos por lo que tú estás haciendo en la costa. Gracias te damos por cada familia. Gracias te damos, oh Dios. Toda la gloria y el honor sea a ti. Te alabamos y lo hacemos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.